Abre tu Biblia ahí en el Nuevo Testamento, libro de Santiago. Quiero hablarte un momento acerca del vidrio. Por naturaleza, hermano, el vidrio es frágil, ¿verdad? Es quebradizo. Un vidrio ordinario no tiene la capacidad para resistir mucha presión. Generalmente un vidrio ordinario se rompe con una presión mínima. Sin embargo, cuando el vidrio se templa, este puede incrementar su capacidad de resistencia en una proporción de 20 veces superior a un vidrio común. 20 veces. ¿Qué es lo que hace tan resistente a este vidrio? El proceso al cual lo someten para templarlo. El templado de vidrio, hermano, se lleva a cabo sometiendo el vidrio crudo a un proceso de calentamiento y de enfriamiento controlado. Primero ese vidrio se calienta a temperaturas de arriba de 600 grados centígrados. Ahí llega a un punto de ablandamiento, pero después de eso, ese vidrio que ya está a más de 600 grados, de repente se le aplica un choque de aire frío a presión. ¿Qué es lo que sucede cuando este vidrio ha sido sometido a temperaturas muy altas, muy extremas, y de repente su temperatura baja con esa presión de aire frío? ¿Qué sucede ahí? Las moléculas del vidrio sufren un cambio. Hay algo que se conoce como tensión de compresión y tensión de tracción. Eso hace que las moléculas del vidrio sufran un cambio que las vuelve más resistentes. Un vidrio templado, hermano, tiene mayor resistencia al impacto, a la compresión, a la torsión y a la flexión que un vidrio ordinario. Por ejemplo, un vidrio templado de entre 8 y 10 milímetros, una cosita así de delgada, puede resistir una bola de más de medio kilo, una bola de acero con una caída de una altura de más de 2 metros. Un vidriecito así, si tú dejas caer de ahí del techo una bola de acero de unos 500, 600 gramos, no se rompe ese vidrio, porque ha sido sometido a un proceso que lo ha templado, lo ha vuelto resistente. Ahora, cuando yo leía esto, créeme, me sorprendió. Es extraordinario ver cómo las presiones sobre una superficie provocan una mayor cantidad de resistencia y de utilidad. Un vidrio ordinario puede alcanzar capacidades extraordinarias cuando ha sido sometido a un proceso de templado. Pero las presiones, hermano, cuando son correctamente manejadas, pueden no solo volver más resistente el vidrio, pueden volver más resistente también a la persona que la sufre. Allá en el Antiguo Testamento, cuando se quería obtener aceite con el cual las lámparas del templo se encendían, lo que tenía que suceder es que las olivas las machacaban, las trituraban a fin de sacarles el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cristo Jesús, hermano, ningún sufrimiento es inútil. Cada adversidad que tú enfrentas sirve para producir algo. ¿Qué puede producir una adversidad? Una fe más firme y un carácter más santo. Algo que haga brillar, resplandecer la gloria de Dios puede ser producido cuando las presiones son correctamente manejadas. Quiero que abras tu Biblia y en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 2 y 3 porque quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Forjando un carácter. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3.
Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Quiero hablarte acerca de forjando un carácter. Nuestro texto está hablando de pruebas y esas pruebas, hermano, en palabras concretas, está refiriéndose a dificultades, a tribulaciones, a sufrimientos, problemas, vaya. Pero necesitamos aclarar algo respecto al tipo de problemas a los cuales se refiere nuestro texto de esta tarde. Porque en la vida hay dos clases de problemas con las cuales nos vamos a enfrentar. Dos tipos de problemas. ¿Cuáles son estos? Uno de ellos, de los problemas que nos toca enfrentar en la vida, vienen como consecuencia de nuestro propio pecado o de nuestras propias malas decisiones. Son problemas en los que nosotros mismos nos metemos, ¿verdad? A causa de nuestra imprudencia o de nuestra desobediencia. Esa es una clase de problemas, pero hay otra clase de problemas, y ese es de los cuales la Escritura nos dice que nos alegremos en tener ese tipo de problemas. A ver, ¿cómo está eso? ¿Quién se alegra en tener problemas? ¿Quién? La Biblia dice que en Cristo hay ciertos problemas que van a tener un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Van a producir en nosotros un carácter más firme. Este tipo de problemas, a diferencia de los que te decía hace un momento, ocurren sin intervención tuya. O sea, tú no te metiste en ese problema. Estás en Dios y de repente tienes un problema en el que tú no te metiste. O ese problema surge como consecuencia de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. Entonces hay dos tipos de problemas en los que nos metemos nosotros a causa de nuestro pecado y de nuestra imprudencia. Por ejemplo, uno de ellos, ¿qué tal si alguien alcoholizado, borracho, se sube a su coche, arranca y a toda velocidad vaya, atropella a una persona y la mata? Y de repente ese borracho es llevado a la cárcel. Él está en un problema, pero no está viviendo un problema por hacer la voluntad de Dios, sino a causa de su propia imprudencia, de su propio pecado. Pero otro ejemplo es cuando tal vez tú estás sirviendo a Dios, estás haciendo lo correcto y tal vez te detectan una enfermedad muy grave. Tú no interveniste en eso, tú estás haciendo las cosas bien, pero de repente alguien sufre una enfermedad o tú te conviertes a Cristo, te salvas y toda tu familia se te echa encima, ¿verdad? Porque ya te volviste hermano. Tú estás teniendo problemas por hacer lo bueno. Esa clase de problemas, hermano, es donde la Biblia dice, alégrate cuando tengas ese tipo de problemas. Cuando haciendo lo bueno tengas problemas o estando en la voluntad de Dios tengas problemas, alégrate, porque esos problemas van a producir cosas buenas en ti. Ahora escucha, hay dificultades, hay sufrimientos, hay problemas que van a producir en nosotros un carácter diferente. Es como cuando el vidrio se templa. Estamos siendo sometidos a presiones. Nuestro texto dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. En Romanos capítulo 5, en el versículo 3, pero en la versión Reina Valera contemporánea, dice algo muy similar. Romanos capítulo 5, versículo 3, en la Reina Valera contemporánea dice esto: también nos regocijamos con los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Ahora, piensa por un momento en esto.
Los sufrimientos producen resistencia. ¿Resistencia en qué? En el carácter. Pero tenemos que hablar del carácter, porque hay gente que dice, fulanito de tal, hoy tiene el carácter bien fuerte. No te metas con fulanito de tal porque él es de carácter bastante fuerte. Pero lo que quiere decir esa persona que te está haciendo una advertencia es que fulanito de tal es muy enojón, que fulanito de tal se enoja por cualquier cosa, o que en una discusión fulanito de tal es el primero que gritonea o la primera que empieza, pero también hay mujeres, ¿verdad?, de carácter fuerte, que es la primera que comienza a gritar o comienza a soltar trancazos y dice, es que tiene el carácter muy fuerte. Bueno, te voy a decir algo. Si tú piensas que eso es tener carácter fuerte, lamento decepcionarte. Eso no es tener carácter fuerte. Al contrario, eso denota una falta de carácter. ¿Qué es entonces el carácter? Mira, el carácter es el conjunto de rasgos de personalidad de alguien. ¿Cómo es una persona? O cómo esa persona reacciona frente a una situación determinada. ¿Cómo reacciona una persona? Tú puedes conocer el carácter de una persona por cómo ella se conduce, cómo es que esa persona vive, cómo reacciona ante diferentes estímulos de su entorno. Tú puedes conocer el carácter de esa persona, ¿verdad? Tú puedes saber que cierta persona es tranquila, o cierta persona es amable, o cierta persona es gruñona, o cierta persona todo el tiempo está hablando mal, todo el tiempo tiene una expresión así enojada, todo el tiempo está hablando amargura. Tú puedes conocer el carácter de la gente por la manera en la que ella se comporta y la manera en la que ella reacciona. Ahora entonces, una persona con carácter fuerte es una persona que sabe soportar las adversidades y las presiones de la vida sin quebrarse. Esa es una persona de carácter fuerte. No el gritón, no el peleonero, no el que suelta trancazos a la primera, no. Una persona de carácter fuerte es la que sabe soportar las adversidades y las presiones de la vida sin quebrarse. Ahora escucha, cuando nuestro carácter no ha sido trabajado, no ha sido procesado, es semejante al vidrio común. Así es el carácter de cada uno de nosotros. Mira, cuando llegamos a la iglesia, la mayoría de nosotros viene con un carácter muy dañado. Puedes haber vivido muchas cosas, puedes haber estado en muchas situaciones, puedes tener cierta entereza en la vida, pero cuando tu carácter no ha sido trabajado por Dios, es como el vidrio ordinario. Puede ser quebradizo, puede ser cortante, puede ser filoso, pero no fuerte. Para que el carácter adquiera ese temple, el temple de Dios tiene que ser procesado por Dios, tiene que ser trabajado. Pero al igual que el proceso que se utiliza para templar el vidrio, para templar el carácter y volverlo fuerte, van a hacer falta muchas presiones, muchas adversidades y sufrimiento. Eso es una realidad. La historia de José, el hijo de Jacob, es una historia perfecta que nos muestra ese proceso de un carácter quebradizo, de un carácter débil, de un carácter como el vidrio común, y se convierte en un carácter templado por ese proceso de Dios. Allá en Génesis capítulo 45, en el versículo 8, José
está haciendo una declaración poderosa. José está diciendo allá en Génesis 45:8, Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y suena presuntuoso, ¿verdad? Pero no lo es. A estas alturas de su vida, José no está exagerando. En este tiempo que José está hablando, él tiene unos 30 y tantos años, pero a su edad José es literalmente la mano derecha del monarca más poderoso de su época. De hecho, José es el administrador de todo el imperio. José es el que gobierna Egipto. A estas alturas, cuando José está hablando, literalmente todo Egipto está rendido a los pies de José. Pero no siempre fue así, hermano. Hubo un tiempo en el que Egipto fue la tierra de la aflicción de José. Mira, cuando la Biblia nos presenta a José por primera vez, allá en Génesis 37, nos presenta a un adolescente de 17 años. Ahora, tú ya sabes lo inmaduro que puede ser un adolescente de 17 años, ¿verdad? Un adolescente en general está en medio de la niñez y de la vida adulta. Un adolescente está en ese ínter entre la infancia y la edad adulta. Y muchas veces los adolescentes pueden ser, bastante problemáticos. Un adolescente puede ser insolente, puede ser engreído, puede ser impulsivo, egoísta o caprichoso. Ahora, tal vez acá en Cholula no hay de ese tipo de adolescentes, pero allá en Canaán, de donde era José, había adolescentes así. Ahora, si de por sí el adolescente promedio es conflictivo, ¿verdad? Imagínate ahora que, aparte de sus características propias de adolescente, imagínate que este adolescente en particular es el niño chiqueado de la casa, el preferido de papá. Algo sucedió con José cuando él era niño. Quedó huérfano, su mamá se murió cuando José era pequeño. Entonces Jacob, su papá, se encargó de mimar y de consentir a José por encima de todos sus hermanos. José tenía otros 11 hermanos, 10 más grandes que él, pero José se convirtió en el favorito de su papá. Era el niño chiquito de su papá. Y Jacob se encargaba de hacerles notar a todos los hermanos que el consentido era José. Cuando iban a comprar ropa, Jacob llevaba a sus hijos allá al tianguis y les compraba ropa del tianguis para todos. Pero cuando era con José, lo llevaba a Liverpool, lo llevaba a comprar ropa de diseñador, tenis de marca, y ahí veías a sus hermanos con ropa del mercado, y José llegaba con sus bolsas de Liverpool, y el papá lo sentaba aquí junto a él, y era el niño consentido de él. Imagínate entonces, si un adolescente de por sí ya batalla con actitudes negativas, ¿qué pasa cuando ese adolescente es consentido y mimado? Hermano, esa es la receta para convertir a cualquier joven en un muchacho sangrón y engreído. Pero con todo, como fuera José, Dios tenía grandes planes para él. Génesis capítulo 37, versículos 2 al 11. Mira cómo presenta la palabra de Dios a este muchacho. Génesis 37, 2 al 11. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos.
y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estos eran grandes sueños. Eran grandes sueños. Y eran sueños dados por Dios, que es lo mejor de todo. Dios tenía grandes planes con José, y como Dios tenía grandes planes con José, Dios comenzó a trabajar en el carácter de este jovencito. ¿Por qué? Porque ese carácter aniñado y mimado que él tenía en esta época de adolescente no le serviría mucho para resistir las presiones y las demandas que el futuro le reservaba. Así es que Dios comenzó a trabajar en el carácter de José. Ya te dije, el carácter del ser humano se templa como el vidrio, con presiones, con adversidades, o se templa como se templa el acero, en un yunque, con un martillo y con un horno. Dios estaba decidido a cumplir los sueños de José, pero Dios estaba decidido primero a trabajar en su carácter. El primer martillazo que recibió el carácter de José fue precisamente el odio y la envidia que sus hermanos le tenían. Mira, tú lo acabas de leer. Los hermanos de José en realidad lo odiaban, hermano. Llegó a tal punto su odio hacia su hermano pequeño que ellos llegaron a conspirar para matarlo. Así. Sus hermanos, o sea, no estamos hablando de gente extraña. Sus hermanos, los que crecieron con él en casa, no estaban pensando, ¿verdad?, ahí en dejarle de hablar. Vamos a dejarle de hablar porque es bien payasito, o vamos a esconderle la bicicleta para que ya no ande de sangrón aquí contando sus sueños. No, ellos estaban pensando en matarlo. Sin duda, hermano. Eso fue uno de los primeros golpes que recibió el corazón de José, que todos sus hermanos más grandes no solo lo miraran mal, sino que quisieran asesinarlo. Ahora, al final no lo mataron, pero hicieron otra cosa. Lo secuestraron y vieron la oportunidad de hacer negocio con él. Vamos a venderlo como esclavo. Miren, la Biblia se lee muy fácil eso, ¿verdad? Pero ahora imagínate el terror que experimentó este jovencito. Estamos hablando de 17 años. El terror que experimentó ese jovencito cuando sus hermanos mayores están haciendo tratos con los mercaderes, y bueno, ¿y en cuánto nos dejas al esclavo? Dame 30, no, está muy caro. Bueno, ¿qué te parece? Danos 25 y ahí muere. Y están haciendo tratos, y José, un muchacho, imagínate,
el terror que él experimentaba. No sabía dónde lo iban a mandar, no sabía con quién se iba a ir. Lo único que sabía es que lo iban a alejar de su casa, sus propios hermanos. Ellos estaban ahí, él probablemente lloró, suplicó, se angustió, pero al final llegaron a un acuerdo. 20 monedas. Órale, trato hecho. Llévenselo. Y a partir de ese momento, el niño mimado de papá se convirtió en una mercancía. Otro golpe, otro martillazo a su carácter. José llegó a Egipto y ahí lo vendieron con un militar de alto rango. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de la vida de esclavo de José, pero la historia sí nos dice cómo era la vida de un esclavo en esos tiempos. Mira, la vida de un esclavo en los tiempos de José no valía más que la vida de un burro o de una vaca. Un esclavo se consideraba parte de los muebles del amo, ¿verdad? O sea, no era tratado como una persona, era como, sí, compré una vaca nueva. Un esclavo era obligado a trabajar de sol a sol, con un alimento al día. En las noches, todos los esclavos los metían en una galera para dormir, así como si fuera ganado, y al otro día era lo mismo. Un dueño de esclavos podía revender a su esclavo, llevarlo al mercado como quien lleva un chivito, un borreguito y venderlo. Un amo podía dejar sin comer a su esclavo por varios días. Un amo podía matar a golpes a un esclavo sin que hubiera problema alguno. No lo castigaban, no lo metían a la cárcel, no lo multaban. Decían, ¿por qué? Si es mi esclavo, yo lo compré. Ahora escucha. Ese niño consentido de papá ahora está viviendo la vida de un esclavo. Eso, hermano, son problemas. Problemas en los que José no se metió. Problemas en los cuales Dios mismo es el que está dejando que todo este proceso ocurra. Ahora, queriendo que no, él se tuvo que acoplar a su nueva vida. El tiempo pasó, José se convirtió en un joven adulto y la Biblia dice que el muchacho se puso guapetón. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Que era un muchacho guapo. Resulta que la esposa de Potifar, su dueño, de repente comenzó a tener fantasías eróticas con el joven esclavo. Y a partir de ahí comenzó el acoso sexual. Todo el tiempo estaba esta mujer insistiéndole a José, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Eso era parte del temple de José, o de forjar su carácter. El horno de la tentación se había encendido. Una vez más el carácter de José estaba siendo trabajado. Génesis capítulo 39, versículos del 6 al 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dejó, aquí está hablando de Potifar, y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa. Ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, hablando ella a José cada día, escucha, todos los días era el acoso, hablando ella a José cada día y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó
y salió. Estos sí eran buenos martillazos, hermano. Todos los días, todos los días. José era un hombre joven, por lo que se entiende era un hombre sano, era un hombre con deseos sexuales, era un hombre lejos de casa, era un hombre necesitado de afecto, pero él sabía que no estaba bien eso. Cada día los martillazos para forjar su carácter estaban siendo probados. Hay cristianos, hermano, que al primer martillazo que les toca, mira, se echan a correr. Los corren del trabajo y dicen, ay, no, y yo que soy cristiano, ¿y por qué me corren del trabajo? Tienen ya un problemita cualquiera, no sé, les dejó el camión, los mordió un perro, y ay, es que cuántos problemas tengo, se machucan un dedo y dicen, ay, no, ya mejor no voy a la iglesia, pastor, desde que llega a la iglesia puros problemas, les llega la suegra de visita y dicen, no, son muchas presiones, ¿por qué si yo sirvo a Dios? Mira, las presiones, hermano, simplemente sacan a la superficie lo que tenemos dentro. Presiona una naranja, presiónala y vas a sacar jugo dulce. Presiónala, simplemente al ejercer presión sobre la naranja, ella revela lo que tiene dentro, un jugo dulce. Presiona unas aceitunas y ella va a revelar lo que tiene dentro, aceite. Presiona a una persona, somete la presión y vas a ver lo que hay en su interior, bueno o malo. Simplemente somételos a presión. ¿Sabes qué me encanta del discipulado? Eso, que nos meten a presión. Eso me encanta del discipulado. Bueno, mientras yo estoy siendo presionado, no, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por esa presión. Decía el pastor Mitchell, ¿quieres conocer realmente lo que hay en el interior de un hombre? Dice, somételo a presión. Somételo a presión. Ahora, nosotros conocemos el tipo de presión de la cual hablo. Nuestro compañerismo, uno de los pilares fundamentales del compañerismo es el discipulado. Un discípulo marcha a un ritmo diferente del resto de la congregación. Un discípulo tiene demandas que el resto de la congregación no tiene. Un discípulo se le exige lo que a otros no se les exige. Pero, ¿sabes qué es lo que me encanta? Que se está templando el carácter. Se está templando el carácter del hombre y aún de la mujer, el carácter del ser humano, vaya, se forja, se templa, se vuelve fuerte cuando es sometido a presiones y adversidades. José está siendo probado muy duramente. ¿Por qué? Porque el destino de José es muy grande. José ya ha batallado con la amargura. José ya ha batallado con la tentación y uno diría, bueno, ya José ya está listo, pero no, ¿qué crees? Todavía faltaba. Resulta que por no pecar, por no caer con esta mujer en fornicación, José fue a dar al cerezo. En el cerezo de Egipto a José le pusieron su traje de rayas y lo metieron detrás de unas rejas. Injustamente acusado. Génesis capítulo 39, versículos 17 al 20. Entonces le habló ella las mismas palabras a su esposo, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Ahora, otro golpe de martillo más. José está enfrentando la injusticia. José está siendo encarcelado de manera injusta, con una calumnia.
Y no hay ni quien lo defienda. Acuérdate, él es un esclavo en una tierra extraña. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato? Egipto fue la tierra de la aflicción para este joven hombre. Pero martillazo en la fragua de Dios estaba desbaratando el carácter quebradizo y mimado de este muchacho, y estaba saliendo algo nuevo de ahí. José ya no solo era un hombre íntegro, que decía, yo no le puedo fallar a Dios de esta manera, yo no puedo traicionar la confianza de mi patrón de esta forma, acostándome con su esposa. José no solo se volvió un hombre íntegro, sueños. Y José le da unas palabras de ánimo al copero y le dice, mira, en poco tiempo Faraón te va a devolver tu empleo, te va a sacar de acá de la cárcel y te va a regresar a tu trabajo, pero te pido un favor, háblale de mí. Dile que a mí me secuestraron de mi tierra. Dile que yo estoy en esta cárcel de modo injusto. Por favor, háblale de mí. Tú que vas a estar en presencia del rey, por favor, háblale de mí. Pero una vez que el copero fue sacado de la cárcel y fue restituido a su empleo, ni se acordó de José. Génesis 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Otro martillazo en el carácter de este joven. Ahora José estaba enfrentándose a la ingratitud, ¿verdad? Él le ayudó a este hombre, pero este hombre, una vez que la libró, dijo, ni sé quién es José, hasta se le olvidó. José empezó a batallar ahora con eso. Un martillazo más. Y uno tal vez diría, wow, pero pobre José. La verdad que una tras otra parecía como que nada le estaba saliendo bien. Resulta que Dios tenía grandes planes con él y por eso mismo tenía que trabajar en su carácter. Mira, muchas personas, hermano, quieren ser bendecidas, pero no quieren trabajar en su carácter, no quieren pasar por ese proceso. Maldición de sacarse la lotería. Y esto habla de personas que jugaron a la lotería, se sacaron el premio mayor, de la noche a la mañana se volvieron millonarios y muchos de ellos han llegado a morirse en una sobredosis de droga. Muchos se han acabado literalmente fortunas de millones de dólares en 2 años y los ves más arruinados que antes. Ya hicieron un dicho, la maldición de sacarse la lotería. Entonces la bendición tiene sus propias presiones. Alguien que desea la bendición pero no quiere que su carácter sea trabajado, sea templado, créeme, se le puede convertir en una maldición. Y a veces Dios en su misericordia no concede bendiciones a esa gente, porque dice, la verdad te voy a destruir. Si te doy lo que me estás pidiendo con el tipo de carácter que tienes ahorita, te voy a destruir. Mejor no te lo doy. Prefiero que tu alma se salve. Es cierto, hermano. Hay personas que no saben administrar la bendición. Por eso Dios se preocupa en trabajar en nuestro carácter. Y Dios prueba o templa. La palabra bíblica es perfecciona el carácter de sus hijos a través de las pruebas y del sufrimiento. Allá en Hebreos capítulo 5 hay una declaración, hermano, créeme, poderosa. Si tú la ves con cuidado, es una declaración tremenda. Hebreos 5, versículos 7 y 9. Y Cristo, mira de quién está hablando. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, y lo pone con H mayúscula, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
salvación para todos los que le obedecen. El mismo Señor Jesucristo, en los días de su carne, o sea, en los días en los que Él vivió con cuerpo humano en esta tierra, Él también pasó a la fragua de Dios. Y dice, Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos, hermano, pero no queremos que Dios trabaje en nuestro carácter. Muchos queremos matrimonios bendecidos, pero no queremos que Dios trabaje en nuestro carácter. Muchos de nosotros queremos finanzas bendecidas, pero no queremos que Dios trabaje en nuestro carácter. Muchos de nosotros queremos ministerios bendecidos, pero no queremos que Dios trabaje en nuestro carácter. Y la neta, hermano, la neta de la neta, así no se puede. No podemos recibir la bendición o no podemos recibir todo eso que Dios quiere dar con un carácter así de quebradizo. El escritor Henry Blackaby dice unas palabras tremendas: nada es más digno de lástima que la combinación de un carácter débil con una misión grandiosa. Eso está con punch. Nada es más digno de lástima que la combinación de un carácter débil con una misión grandiosa. Ahora, Dios es un experto maestro, porque con todos estos problemas y sufrimientos que pasó José, créeme, hay personas que se tuercen en el proceso. Hay personas que se endurecen. O sea, pero no agarran temple, solo dureza. Ya no son capaces de sentir compasión, ya no son capaces de ser empáticos, se vuelven duros, se vuelven cínicos. Mira, José, hermano, era como un vidrio fino trabajado por la mano de un maestro experto. José no se quebró, no se dañó, no se torció en ese proceso tan difícil que le tocó enfrentar. José no se volvió cruel, ni rencoroso. José se volvió compasivo, íntegro, perdonador. José pudo perdonar a sus hermanos. José pudo bendecir a sus hermanos a pesar de todo el mal que le habían hecho. En Génesis 40:46 dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Piensa en esto. 13 años. ¿Te acuerdas que cuando conocimos a José tenía 17? Ahorita tiene 30 años cuando Dios por fin lo promueve y los sueños de José se hacen una realidad. 13 años. 13 años. ¿Cuántas cosas pasan en 13 años? ¿Cuántas lágrimas derramó José en 13 años? ¿Cuántos dolores, cuántos golpes a su espíritu? ¿Cuántas veces José fue probado en ese horno? Pero todas esas pruebas, todas esas injusticias que él vivió, todas esas aflicciones, todo ese dolor que él pasó sirvieron para templar su carácter. Cuando José recibió todas las bendiciones de Dios, José ya tenía un carácter muy maduro. Ya no era el chamaquito ese presumido de 17 años que hacía enchilar a sus hermanos contándoles sus sueños de grandeza. Los sueños no eran el problema. Los sueños eran de Dios. El problema era el carácter. Dios tuvo que trabajar con este muchacho. Puede ser que Dios te ha dado grandes sueños y esos no son el problema. Dios está más interesado en perfeccionarnos que en hacernos sentir cómodos, porque Dios es bueno. El profeta Jeremías dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable. Y es cierto. Dios se deleita en hacernos el bien, pero muchas veces dentro de esos planes de bien hay incluido un apartado que dice: te tocan martillazos o te toca horno. Voy a trabajar con tu carácter.
En esa fragua y en ese horno Dios nos perfeccionará. Esto es una fragua. Un metal puesto al rojo vivo que está siendo golpeado con un martillo para darle forma y para darle filo. A veces sentimos los martillazos, pero eso no significa que Dios no te ama. A veces sentimos el fuego de la presión, pero eso no significa que Dios te odia. A veces sufrimos y lloramos por hacer el bien, pero no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros, porque Dios está interesado en el proceso. Él no quiere destruirnos, Él quiere perfeccionarnos. En cada uno de esos episodios horribles que pasó José, la Biblia hace una declaración contundente: mas Dios estaba con José. Dios estaba ahí. Dios estuvo con José en el pozo. Dios estuvo con José en la casa de Potifar. Dios estuvo con José en la cárcel. Dios siempre está ahí. Dios no busca destruirte, sino perfeccionarte. Dios está al pendiente. Dios no nos pone más presión de la necesaria. Dios no nos deja en el horno más tiempo del debido. Dios no nos golpea con el martillo más de lo necesario. A Dios le interesa templar nuestro carácter, no quebrarnos, no destruirnos. Eso me da mucha confianza. Mira, cuando yo siento los martillazos, porque los he sentido, algo siempre me ayuda a recordar: Dios no quiere destruirme, Dios me está perfeccionando. El sufrimiento, hermano, las pruebas, las adversidades vividas en Dios nunca van a ser inútiles. Siempre van a producir un carácter más firme. Siempre hay una obra de perfeccionamiento, porque hay propósitos de Dios detrás de todo esto. Cuando tú estés, si estás en Cristo y estás en una situación así, dice Santiago, alégrate. ¿Por qué? Por 3 cosas. Una de ellas, porque de esa prueba vas a salir más fuerte. 2, porque vas a salir más parecido a Cristo. 3, porque detrás de esa prueba hay gozo, hay recompensa, hay promoción de Dios. Quiero cerrar este sermón con un pasaje que está contenido en Primera de Pedro, capítulo 5. Y deseo de todo corazón que esta palabra se vuelva una realidad para cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira lo que dice ahí: después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de la fragua de Dios hay recompensa. José lo vivió, el Señor Jesucristo lo vivió, y cada hijo de Dios que se ha sometido bajo la fragua de Dios puede testificar y decir: después de ese periodo de tormenta vino la calma, pero yo salí con algo que antes no tenía. Salí más fuerte, mi fe se volvió más firme, mi carácter se volvió más santo, todo gracias a la obra de Dios. Voy a pedir. Aleluya. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Mientras la iglesia está reflexionando en esto, yo quiero dirigirme en esta hora de manera exclusiva a ti que no conoces a Cristo, que no tienes una relación personal
con el Señor, yo te quiero invitar. Tal vez tú oíste este sermón, te identificaste con algunas cosas, tal vez estás pasando cosas difíciles en tu vida. Y yo decía hace un momento, cuando uno está en Cristo, ningún sufrimiento es inútil. Pero la primera frase, la primera parte de esa frase es cuando tú estás en Cristo. Probablemente el día de hoy tú estás alejado o alejada del Señor. Probablemente hoy tú no tienes la seguridad aún de que estás bien con Dios. Tal vez tienes cosas en tu corazón, en tu interior que te acusan, cosas de las cuales tú sabes que no están bien. Pero yo no quiero condenarte, yo no soy la persona indicada para condenarte. Yo simplemente soy un mensajero. Yo te quiero decir que Cristo te ama, que es cierto que el pecado nos separa de Dios, que es cierto que el pecado nos vuelve enemigos de Dios, pero también es cierto que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Así es que si tú eres un pecador, si tú eres una pecadora, si hay cosas que no están bien en tu vida en esta tarde, reconcíliate hoy con el Señor. Él te ama. Él vino a derramar su sangre por ti. Él vino a pagar el precio por tus pecados para que tú no tuvieras que vivir en esa condenación y en esa lejanía. Simplemente lo que tienes que hacer es venir a Él, clamar a Él, con una oración que yo hice hace algún tiempo, que todos los que hoy están en el cielo alguna vez hicieron. Una oración de arrepentimiento, pero a la vez una oración de súplica. Sálvame, Señor. Si tú eres esa persona y estás ahí escuchándonos, en el lugar en donde estés, yo quiero que tú repitas esta oración junto conmigo, que lo hagas de todo tu corazón. Y si lo haces de todo tu corazón, Dios te oye y Dios te perdona. Si es así, repite estas palabras después de mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo reconociendo mi propio pecado. Hoy vengo reconociendo que las cosas malas que he hecho me alejan de ti, me condenan al infierno. Pero yo también sé lo que dice tu palabra, que tú eres bueno y perdonador, que tú enviaste a tu Hijo a morir por mí en esa cruz. Hoy te pido con toda mi alma, Señor, líbrame de mis pecados, sálvame. Ruego, Señor, que la sangre de Cristo derramada en la cruz me lave de mis pecados. Hoy te pido perdón por toda cosa mala. Hoy declaro a Jesucristo de Nazaret, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre mío, por escucharme. Inscribe mi nombre en tu libro. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.